Bienvenido Camilo Tiscornia, economista. Un placer tenerte. Todo bien, todo bien. Bueno, hacemos así rondas informativas y de consulta con los economistas para, parafraseando una expresión muy comentada hoy, es ¿cómo la ves? ¿Cómo la estás viendo? Bueno, yo soy particularmente optimista en cuanto al rumbo que va tomando la Argentina. Obviamente que decir que uno es optimista y dicen, pero mira, la pobreza es cerca del 40%, cosas por el estilo, puede parecer que es un chiste, pero bueno, no lo es. Yo creo que desde el punto de vista del rumbo macroeconómico está habiendo una corrección, creo yo, en muchas dimensiones hacia el rumbo correcto. Entonces, por más que obviamente hay muchos segmentos en donde la situación es compleja, me parece que el rumbo en general es muy bueno en lo que está haciendo el gobierno. Obviamente planteamos el superávit fiscal como punto de partida, la salida del cepo, con una flotación hasta ahora bastante ordenada, lejos del concepto volatilidad. ¿Qué más ves en este sendero correcto con las correcciones correspondientes? ¿Y cuál sería la siguiente etapa? Sobre todo en un país que no se lleva tan bien con el tiempo y parte de una ansiedad muy difícil de combatir. Mira, yo creo que lo que marcaste vos de la parte fiscal me parece que es central en lo que está pasando. Y creo que en esto te diría que hay mucho consenso en la gran mayoría de los economistas. El equilibrio fiscal es algo que no ha sido frecuente en la Argentina y ha sido causa de un montón de problemas. Entonces, haber logrado eso me parece que es un activo enorme pensando en el tipo de volatilidad que puede tener la economía argentina en el futuro. Es decir, se achica muchísimo el riesgo de una volatilidad grande manteniendo las cuentas públicas ordenadas. Y el tema de la flotación del tipo de cambio y la salida del cepo, al menos para los individuos, me parece que es sumamente importante porque es un desafío esto. La Argentina habitualmente quiere tener un cambio fijo para que esto controle la inflación, pero te compra un montón de problemas. Entonces, poder tener en este momento un esquema de flotación me parece que es muy importante. Era un desafío implementarlo y el resultado hasta el momento ha sido bueno justamente por lo que vos decías del temor que podía llegar a generar. El dólar se ubicó justo en el medio de la banda. Está ahí hace una semana, lo que marcaba incluso Mariana antes, hoy el oficial por arriba del blue, lo cual es lógico también, y esto sucede en buena parte del mundo, ¿no? El blue tiene que ser más barato que groncho, digamos. Después hay, claro. Y te dan cara chica y todos esos problemas que obviamente uno tiene que al manejar el billete, ¿no? Sí, es una gran discusión cuando dejamos de decir mercado negro y empezamos con blue. Claro. ¿A quién se le ocurrió? Camilo. Era un poco menos pecaminoso, perdón. Perdón, sí. Sí. No. ¿Qué podemos decir respecto, está por cerrar abril? ¿Cuál es tu medición de precios respecto a lo que fue abril? Y ya que esperás para mayo, porque me decían que podría estar incluso por debajo de lo que fue abril. Mira, nosotros en abril, hoy justamente lo sacamos, cerró el mes en la consultora, medimos 2,7 de inflación mensual en abril, que la verdad que es significativamente menos que el 3,7 de marzo. Un punto menos. Y te diría bastante menos también de lo que se esperaba en algún momento. Mucha gente esperaba que podía haber llegado al 5% con todo el movimiento del tipo de cambio. Sí. Afortunadamente no parece que vaya a estar por ese lado. Hubo obviamente cosas de tipo estacional, como por ejemplo en marzo la parte de educación aumentó 21%, eso fue muy fuerte, difícilmente se repite en abril y eso te va a ayudar un montón. Pero además no hubo un comportamiento, llamémosle, explosivo en el resto de los precios por la salida del cambio que teníamos antes. Lo interesante es que para mayo la situación parece bastante tranquila por ahora, ¿no? Porque el otro día hablábamos tema. Sí, también hablamos, exactamente, hablamos el tema de los colegios, el tema de la medicina prepaga, ¿no? Que venía al alza, que este mes arrancó con cartas a mucha gente. Me dicen, che, me llegó el 3, el 5, ustedes dijeron que iban a bajar. Yo digo, puede ser que algunas hayan mandado, porque el otro día lo dijimos justamente con Mariana también, pero muchas han tirado los aumentos para atrás, después de haber tenido, insisto, un 2024 en el que aumentaron sobradamente, recompusieron buena parte de esa cartera que estaba... En el caso de los servicios, siempre es un poco complejo el tema, pero hay muchos servicios que han estado durante el gobierno anterior muy pisados. Obviamente, típicamente electricidad, gas, transporte, pero hubo otros que también, y por eso el año pasado hubo aumentos fuertes. La realidad es que durante los últimos meses... Prepagas durante los últimos meses de 2023. También. Yo creo que igualmente en todos esos casos, incluso los colegios también,
a medida que fue avanzando 2024, hubo cierta moderación bastante importante y hoy en día todos los aumentos se están moviendo, fíjate, en torno al 2 y pico, 3%. Creo que lo que pasó en marzo fue un pico bastante particular y me parece muy importante que estemos volviendo a algo más cercano al 2 y pico %. Retomo lo que me preguntabas vos antes también de pensando para adelante, sí, ¿no? Claro. Porque me quedé en la parte de la flotación y la parte fiscal. Hay un tema muy importante que es la parte de la política. Yo creo que en este momento el gran desafío, pasado justamente el ajuste fiscal, el ir a flotar, me parece que un gran tema es la parte de las elecciones, que va a tener mucho que ver con la posibilidad de que el país reciba inversiones y capitales, que eso también tiene que ver con lo que pase con el tipo de cambio. Entonces estamos en un año bastante tenía razón, importante. Cristalina. Bueno, es que obviamente que los comentarios de ellas, digamos, hay una forma, llamémosle, mala de tomarlo, como que se está inmiscuyendo en la votación política, pero hay algo de fondo que yo creo que es muy correcto. La sociedad argentina, más del partido que quiere elegir, tiene que en algún momento decidir y ver si está dispuesta a seguir por el rumbo que más o menos está trazando el gobierno, no por el gobierno per se, sino por el tipo de políticas que está aplicando. Es decir, si nosotros vamos en algún momento como argentinos a votar algo como lo que se votó en 2019, que provocó todo lo que provocó en esos siguientes 4 años, la realidad es que todo lo que se está haciendo ahora va a dar marcha atrás y sería, la verdad, una pena. Entonces yo creo que estas elecciones son muy importantes, por más que no son presidenciales, van a dar una idea de la sociedad que está queriendo y eso va a ser muy importante para las inversiones. ¿Y quién doma a quién? ¿La política a la economía o la economía a la política? Para mí hay una retroalimentación entre ambas. O sea, a veces yo creo que la política cree que puede justificar en cualquier cosa, fines nobles y no tanto, que puede hacer cualquier cosa, y la economía tiene, llamémosle, ciertas normas o reglas o restricciones dadas por el comportamiento de todos nosotros que le pone límites a la política. Y obviamente la economía no funciona en un vacío político, está por supuestamente restringido y condicionado por las decisiones de política, porque lógicamente es el sistema político el que en última instancia va a dar las reglas de juego en las cuales se va a desenvolver el sistema económico. Si esas reglas son malas y los incentivos que ponen son malos, los resultados son malos, que es lo que ha pasado durante mucho tiempo. Ayer decía Toto Caputo que vienen incentivos para que la gente use sus dólares. La palabra que usaban hoy, todavía no hay mucha información y te digo que la verdad que muy pocos saben, no sé si vos después tenés para sumar algo, pero digo, la palabra es miedo. Dice que mucha gente tiene más de 17.000 millones, creo que es la cifra que manejaban en cuentas, pero no lo están usando. ¿Vendrá un blanqueo del blanqueo? ¿Qué imaginás que puede llegar a ser ese incentivo? La verdad que es muy difícil saber, pero sí es entendible lo que explicó el ministro de por qué lo quieren hacer. La realidad es que cualquier país, para que pueda desenvolverse su actividad económica normalmente, requiere que haya dinero. Si vos no tenés una suficiente cantidad de dinero, el funcionamiento del sistema económico se traba y te complica el crecimiento. Ahora, cuando vos metés más dinero del que hace falta, ya sabemos lo que termina pasando, es la inflación brutal que hemos tenido. El gobierno, al haber adoptado el cambio flotante, además el Banco Central está en un esquema en el cual está controlando mucho la cantidad de dinero que hay en la economía y la tiene como con la rienda muy corta. Entonces, el gobierno lo que está tratando con esta medida de los dólares es tratar de ver si se puede remonetizar la economía, es la expresión, o sea, que haya dinero dando vuelta para que la actividad se pueda mover, pero que no necesariamente tenga que ver de la emisión del Banco Central. O sea, están tratando de que la gente ponga los dólares a circular para, digamos, lubricar el sistema económico. Vamos a ver si se logra, habrá que ver las medidas que quieren anunciar. También se supo ayer cuál es el dato de salarios que pasó en febrero y en el último año, y gran parte de la discusión hoy con la marcha de la CGT también tiene que ver con los salarios y las paritarias. ¿Qué estás viendo vos con el tema salarios? ¿Ya se recuperó el salario, el poder de compra? Mira, durante la gran parte de, te diría, el segundo semestre del año pasado y hasta febrero inclusive, hubo una recuperación fuerte del poder adquisitivo. Es decir, los salarios, después de una caída muy fuerte en términos de poder adquisitivo al arranque del 24, fueron recuperando y mucho. Obviamente que la situación no es pareja en todos los segmentos, pero ha habido una recuperación bastante significativa, que es lo que también ha ayudado a que de a poco los indicadores de consumo también recuperaran. Ahora, acá hay un tema muy importante que es un cambio fuerte respecto, yo diría, hay dos cambios muy importantes respecto del gobierno anterior. Primero, al bajar la inflación, al estar más ordenada la economía, no hay una necesidad imperiosa de consumir cualquier cosa porque te come la inflación. Entonces, eso actúa, por más que haya habido una recuperación del poder adquisitivo, a cierto freno en el consumo. Consumo más racional. Exactamente. Y lo otro es que, es un dato de la realidad, hay que pagar más por los servicios públicos. Antes los servicios públicos estaban regalados, dentro del ingreso que la gente tenía
era como un dato relativamente menor, hoy hay que destinar una porción más importante y eso no cambia. Entonces eso ha ido en detrimento en cierta forma del consumo de algunas otras cosas. Entonces es como que si bien hubo una recuperación del poder adquisitivo, hay cosas que restringen de alguna forma o han cambiado el comportamiento del consumidor. Camilo, la última pregunta de mi parte. No hablamos del shock externo o el hipotético shock externo, la guerra comercial Trump, Xi Jinping, Estados Unidos, China. ¿Cuánto puede afectar esto a la dinámica argentina con decisiones muy recientes? Eso es súper complicado, sin duda. Yo te diría, de corto plazo, una de las cosas que más complica es que han subido las tasas de interés a nivel mundial en algunos países y la Argentina, por más que el déficit fiscal es cero, la Argentina tiene vencimientos de deuda que ha tomado en el pasado. Entonces, para esto sería bueno poder ir a renovar y que suban las tasas de interés no es bueno. Tampoco es bueno que el mundo entre en este conflicto y se frene el crecimiento. Allí lo que más nos podría pegar, creo yo, es que bajaran los commodities, sobre todo, te diría. Eso sería un golpe que ya han bajado. Muy fuerte, que algo han bajado. Pero frente a esto, vuelvo a lo que hablábamos al principio. El tener hoy un esquema de cambio flotante es una ventaja, porque justamente otros países de la región lo que han hecho ante este escenario, digamos, más complejo internacionalmente, no es que el gobierno ha hecho algo. Como el cambio flota, naturalmente en el mercado hay un movimiento hacia el alza y eso permite compensar lo que deteriora el mundo. Tenemos esa ventaja ahora también, o sea que yo creo que es algo positivo para enfrentar este escenario. Camilo, muchísimas gracias por haber venido. No, un por placer, Camilo Tiscornia.